Hola mis amigos, muy buenas a todos los que están observando este video, agradecerles y decirles pues que en esta oportunidad vamos a tratar de analizar un poco el capítulo cuarto del texto básico de Alcohólicos Anónimos, cuyo título es Nosotros los Agnósticos. Este capítulo cuarto del texto básico, Nosotros los Agnósticos, en verdad el capítulo nos lleva a cuestionarnos sobre nuestra fe, nuestra forma de pensar sobre Dios y sobre el papel de Dios en nosotros, en el proceso de recuperación de 12 pasos. Tenemos que tener en cuenta, amigos, que posiblemente nuestra forma de beber de forma anormal que nos causó la enfermedad del alcoholismo, en gran parte se debió al inmenso ego que nosotros tenemos y que no nos deja entrar ese poder superior que es el que nos va a ayudar en esta parte del proceso de recuperación, porque yo siempre quiero hacer lo que a mí se me da la gana y es lo que yo quiero y nada más, y en esos hechos juego a ser Dios. Quiere decir que quiero que el universo coja el rumbo que yo quiero, para donde quiero y como quiero, y las cosas deben ser como yo digo que deben ser, o si no me desespero. Y en cierta forma juego a ser Dios de una u otra manera. Por lo tanto, si yo no quiero jugar a ser Dios, debo aceptar mi realidad. Si soy alcohólico operante, mi realidad alcohólica, y si yo estoy en un proceso de recuperación, mi realidad no alcohólica, debo dejar ese fenómeno psicológico de sobrecompensación psicológica que se llama negación y aceptar las cosas como son y empezar a accionar, a actuar y a cambiar. Por lo tanto, este capítulo es un llamado a entrar al proceso de recuperación, es decir, a partir de este capítulo cuarto del texto básico, realmente lo que el autor William Griffith Wilson, conocido como Bill W., quería era realmente que entráramos a hacer segundo paso, que dejáramos de querer hacer las cosas a nuestro estilo y permitiéramos que una fuerza externa a nosotros nos ayudara a iniciar el camino de la recuperación, pues solo no pudimos, necesitamos el poder de quien lo tiene, y el Todopoderoso es el que realmente puede guiarnos en este proceso de recuperación. Entonces el capítulo cuarto, Nosotros los Agnósticos, va dirigido a aquel que se considera ateo o agnóstico y que tal experiencia le parece imposible, pero seguir siendo como él significa el desastre, especialmente si es un alcohólico del tipo que no tiene remedio, es decir, aquel que ya sufre de la enfermedad del alcoholismo, que sufre la alergia una vez toca la sustancia y tiene la obsesión mental en base al alcoholismo, o sea, todos los actos de su vida van ligados al alcohol. No siempre es fácil enfrentarse a la alternativa de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual. Aquí se nos plantea la solución de una vez del programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. La solución es una ruta espiritual. Recordemos, amigos, que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. De acuerdo al libro Variedades de la Experiencia Religiosa de William James, la espiritualidad es un atributo de la personalidad que viene con cada ser humano desde el mismo momento de la gestación, otros podrán decir que desde el nacimiento, y para otros pues eso es innato. La persona ya nace con esa ruta, de acuerdo a algunas creencias que fueron inyectadas por el psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung. Cada ser humano al momento de su creación fue inyectado con una esencia de Dios, y por lo eso todos los seres humanos traen esencia o traemos esencia divina. Tenemos una divinidad dentro de nosotros que es el combustible del cuerpo y al mismo tiempo es llamado espíritu, para otros alma. De todas maneras,
Esa espiritualidad, de acuerdo a ese autor, es innata, es propia de cada ser humano. A diferencia de que la religión se debe a otras condiciones ya de tipo sociocultural. Dice Bill que no es tan difícil, casi la mitad de los miembros de la agrupación original eran exactamente de ese tipo. Al principio algunos de nosotros tratamos de eludir el tema esperando contra toda esperanza que no fuéramos realmente alcohólicos. Pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida. O si no, atenernos a las consecuencias. Tal vez este sea tu caso, pero alégrate, casi la mitad de nosotros nos consideramos ateos o agnósticos. Nuestra experiencia demuestra que no debe sentirse desconcertado. Si un mero código de moral o una mejor filosofía de vida fueran suficientes para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace largo rato. Entonces, decir que porque yo soy ateo, que ese ateísmo me va a ayudar a recuperarme, pues no basta. Entonces, más bien el ateísmo y el agnosticismo se centran en el egocentrismo, por querer uno ser diferente a los demás, pensar diferente, adopta ese estilo de pensamiento, de filosofía, y posiblemente nuestra arrogancia y nuestro ego no permitan el ingreso de un poder superior. Falta de poder, ese era nuestro gran dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos, obviamente, pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? De eso se trata ese capítulo, básicamente, y se trata el libro del texto básico de Alcohólicos Anónimos, donde ayudarnos a encontrar ese poder superior a nosotros mismos. Para nosotros es Dios, ojalá lo encuentres. Por lo tanto, el libro de Alcohólicos Anónimos es espiritual y como también puede ser moral, y por eso va a abarcar el tema de Dios. Pero frunce el ceño cuando hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios, porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre creía haber evadido hábilmente o completamente ignorado. Sabemos cómo él se siente, hemos compartido sus sinceros prejuicios y dudas. Algunos de nosotros hemos sido apasionadamente antirreligiosos. Para otros la palabra Dios traía una idea particular de él, con la que alguien había tratado de impresionarlo en su niñez. Tal vez rechazamos este concepto particular porque nos parecía inadecuado. Quizás imaginábamos que con ese rechazo habíamos abandonado por completo la idea de Dios. Nos molestaba esa idea de la fe, y la dependencia de un poder ajeno era en cierta forma débil e incluso cobarde. Veíamos con profundo escepticismo a este mundo de individuos en guerra, de sistemas teológicos en pugna, de calamidades inexplicables. Mirábamos con recelo a muchos que decían ser piadosos. ¿Cómo podía un ser supremo tener algo que ver con todo esto? Y de todos modos, ¿quién podía comprender a un ser supremo? Sin embargo, en otros momentos, al sentir el encanto de una noche estrellada, pensábamos, ¿quién pues hizo todo esto? Había un momento de admiración y de asombro, pero era fugaz y pronto pasaba. Si nosotros los agnósticos hemos tenido esos pensamientos y experiencias, nos apresuramos en asegurarte. Nos dimos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio y manifestar siquiera la voluntad de creer en un poder superior a nosotros mismos, comenzamos a obtener resultados, aunque le fuera imposible a cualquiera de nosotros definir o comprender cabalmente a ese poder que es Dios. Para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviera de Dios.
nuestro propio concepto, por muy inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con Él. Tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo, como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección, con tal de que diéramos otros pasos sencillos. Encontramos que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Para nosotros, el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos. Por consiguiente, cuando te hablamos de Dios nos referimos a tu propio concepto de Dios en Alcohólicos Anónimos. Esto se aplica también a otras expresiones espirituales que puedes encontrar en este libro. No dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impida preguntarte sinceramente a ti mismo lo que significan para ti. Es decir, que nosotros solamente necesitamos hacernos una breve pregunta, los que estamos en el programa de recuperación y que tenemos dudas sobre la existencia de Dios, o los que decimos creer en Él y que no le creemos porque adoptamos otro comportamiento o postura. Y esta pregunta es: ¿creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo? Tan pronto como una persona pueda decir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya vas por el buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puedes edificarse una maravillosa y efectiva estructura espiritual. Entonces, este capítulo nos hace varias aclaraciones. Que si padecemos de la enfermedad del alcoholismo, porque nuestra manera de beber es anormal, o no podemos parar cuando queremos hacerlo, muy posiblemente ya tengamos lo que es la enfermedad del alcoholismo. Al tener la enfermedad del alcoholismo, necesitamos empezar a seguir un programa de recuperación. Nosotros podemos hablar de este sistema de recuperación que hemos probado, que nos ha funcionado, que se llama Alcohólicos Anónimos. Puede que existan otros métodos, no los conocemos, pero podemos hablar que este es uno de los métodos que sí funciona, porque lo conocemos, lo hemos probado, somos testigos, los que hemos estado algún tiempo dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que ciertamente este programa, para quien medianamente es obediente de algunos principios, sí funciona. Pero nos dice el capítulo 4 del texto básico que debo poner mi vida en una senda espiritual. Y esa senda espiritual pues requiere algún esfuerzo de cambio de parte de nosotros. Entre ese esfuerzo es dejar nuestra vieja filosofía teleológica o teológica, todos aquellos prejuicios que tengamos acerca de la religión, acerca de la parte espiritual, acerca del Creador o de Dios o como tú lo llames, pues que no sea un impedimento para tu recuperación. Muchas veces nuestras ideas y aferrarnos a ellas son las que prácticamente han permitido que esa enfermedad llamada alcoholismo evolucione dentro de nosotros, y por eso nos volvimos alcohólicos. Por lo tanto, debemos tener una mente abierta, de tal manera que esos prejuicios los podamos eliminar y entremos en la práctica de una ruta espiritual, pues respetando la doctrina que cada
cada cual profese, los ateos que dicen no creer en Dios, los gnósticos que están en una búsqueda continua de Dios, los agnósticos que tienen un comportamiento materialista y solamente podemos creer en aquello que vemos y que tenemos cosas más importantes, por ejemplo, como el poder, la propiedad, el dinero, y básicamente a la hora de aplicar los principios espirituales, si no tenemos la seguridad económica, muy posiblemente no hay para nosotros espiritualidad. De esa manera, este capítulo quiere despertarnos a nosotros para que entremos en un programa de recuperación bajo una ruta espiritual y que dejemos a un lado los prejuicios. Lo importante que le dice Alcohólicos Anónimos a toda persona es: tú puedes tener la creencia que tú quieras. Tú puedes ser ateo, agnóstico, gnóstico, católico, evangélico, judío, musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. Son bienvenidos a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Eso no importa, para que hagan parte de esta magnífica comunidad de recuperación que ha salvado vidas y ha salvado familias, hogares que estaban perdidos porque uno de sus miembros tiene la enfermedad del alcoholismo. Pero también decirles que la ruta espiritual es una ruta encantadora, es una ruta fascinante. Yo la verdad creía que estar en la rumba, estar en el alcoholismo activo, la fiesta, la farra, era lo máximo que podía existir en diversión para mí como ser humano. Pero ahora me doy cuenta que estaba equivocado, que realmente existe una alegría diferente, una forma de diversión diferente, que me trae realmente satisfacción interior, libre de arrepentimientos, libre de toda clase de prejuicios y libre de toda clase de rechazos, que se llama espiritualidad. Esa espiritualidad que al programa de Alcohólicos Anónimos me fascina, porque realmente uno puede despertar la espiritualidad que viene dentro del ser humano. En Alcohólicos Anónimos no se imponen dioses, no se imponen ritos, no se imponen religiones. Hay una completa libertad para el miembro de la comunidad y usted puede desarrollar su espiritualidad como usted a bien tenga. Desde el hecho, no más que usted pueda escoger su poder superior, pueda escoger su Dios, es una gran ganancia. Ahora, los que somos miembros de la comunidad decimos que el Dios de Alcohólicos Anónimos es un Dios amoroso, un Dios querendón, es un Dios que no es represivo, no es un Dios castigador, y realmente esas enseñanzas me gustaron mucho. Es decir, que los castigos que yo he recibido yo mismo los he elaborado, me los he autoinfligido por mi comportamiento, por mi forma de ser, por las cosas que he hecho, pero no porque haya sido Dios el que me los haya impuesto. Realmente, al escuchar eso, me alegré mucho de que exista un Dios comprensivo en el 100% de la palabra, un Dios del cual yo también tengo una parte que se llama alma y que me le inyecta a mi vida algo de poder divino. Y entonces, al estar en sintonía con ese poder superior, claro, la propia realización del ser humano se siente complacida, porque parece ser que el objetivo del ser humano sí es espiritual, porque es donde siente 100% su realización como persona, se siente satisfecho, no siente complejos, no siente ninguna clase de odios, realmente está satisfecho con su tarea. Y si así son las cosas cuando están en la ruta espiritual del ser humano, entonces posiblemente el objetivo de la vida sí sea espiritual. O si no, ¿por qué nos sentimos tan bien cuando estamos en los caminos espirituales? ¿Por qué sentimos esa satisfacción interna estando en esa relación con nuestro poder superior, como cada cual de nosotros lo entendemos? ¿Por qué sentimos una alegría indescriptible, inexplicable cada vez que nos dedicamos a hacer la meditación y hablar con ese poder superior que nos ama, que nos quiere, que no es represivo, la verdadera manifestación de un Dios? Entonces esos caminos
realmente me hacen reflexionar si mi punto de vista vale la pena o si yo debo ceder y recuperarme y entrar en los caminos de la ruta espiritual. Básicamente el capítulo 4 eso es lo que quiere, que entremos en ese contacto consciente con nuestro poder superior y admitamos que nosotros por sí solos no pudimos, que nuestras vidas se convirtieron en un desastre, pero que por eso tuvimos que recurrir al que tiene todo el poder y que es Dios. Ojalá lo encontremos. ¿Y por qué el capítulo se llama Nosotros los agnósticos? Pues porque tenemos una aparente incapacidad para aceptar muchas cosas por la fe. Frecuentemente nos encontrábamos limitados por la obstinación, la sensibilidad y los prejuicios irracionales. Muchos de nosotros hemos sido tan susceptibles que hasta la referencia casual a cosas espirituales nos hacía encrespar de antagonismo. Esta manera de pensar tuvo que ser abandonada. Aunque algunos de nosotros nos resistimos, no encontramos muy difícil desechar tales sentimientos. Viéndonos frente a la destrucción alcohólica, pronto nos volvimos más receptivos con los asuntos espirituales como habíamos tratado de serlo con otras cuestiones. En este aspecto el alcohol fue un instrumento efectivo de persuasión. Finalmente, a base de golpes, nos hizo entrar en razón. A veces resultaba un proceso tedioso. No le deseamos a nadie que mantenga sus prejuicios tanto tiempo como alguno de nosotros. Puede ser que el lector todavía se pregunte, ¿por qué debe creer en un poder superior a él mismo? Creemos que hay buenas razones para ello. El individuo práctico de hoy en día da mucha importancia a los hechos y a los resultados. A pesar de eso, en el siglo XX se aceptan fácilmente teorías de todas las clases, siempre estén sólidamente basadas en hechos. Tenemos numerosas teorías acerca de la electricidad, por ejemplo. Todos creen en ella, sin reproche ni duda. ¿Por qué es tan fácil esta aceptación? Sencillamente porque es imposible explicar lo que vemos, sentimos, dirigimos y usamos sin una suposición razonable como un punto de partida. En la actualidad todos creen en docenas de suposiciones de las que hay buena evidencia, pero ningún testimonio visual o perfecto. ¿No demuestra la ciencia que el testimonio visual es el más inseguro? Constantemente se está demostrando a medida que va estudiando el mundo material que las apariencias externas no son de ninguna manera realidad interior. Ilustremos esto. La prosaica viga de acero es una masa de electrones girando uno alrededor del otro a una velocidad increíble. Estos cuerpos insignificantes son gobernados por leyes precisas y estas leyes son válidas en todo el mundo material. La ciencia nos dice que así es. No tenemos ninguna razón para dudar, pero cuando se sugiere la perfectamente lógica suposición detrás del mundo material tal como lo vemos, que hay una inteligencia todopoderosa, dirigente y creadora, ahí mismo salta a la superficie nuestra perversa vanidad y laboriosamente nos dedicamos a convencernos de que no es así. La gente de fe tiene una idea lógica del propósito de la vida. En realidad no teníamos absolutamente ningún concepto razonable. Nos divertíamos criticando cínicamente las creencias y prácticas espirituales en vez de observar que la gente de todas las razas, colores y credos estaban demostrando un grado de estabilidad, felicidad y utilidad del ser humano que nosotros mismos debíamos haber buscado. En vez de hacerlo, miramos los defectos humanos de estas personas y a veces nos basábamos en sus faltas individuales para condenarlas a todas. Hablamos de intolerancia mientras que nosotros mismos éramos intolerantes. Se nos escapaba la belleza y la realidad del bosque porque se nos distraía la fealdad de algunos de sus árboles. Nunca escuchamos con imparcialidad las cosas relativas a la parte espiritual de la vida.
Cada uno de ellos ha encontrado un poder superior a sí mismo y ha creído en él. Este poder ha logrado en cada caso milagroso lo humanamente imposible. Como lo ha expresado un célebre estadista americano, veamos el expediente. He aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia de vida, ciertamente. Declaran categóricamente que desde que empezaron a creer en un poder superior a ellos mismos, a tener cierta actitud hacia ese poder y hacer ciertas cosas sencillas, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y de vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, encontraron que un poder nuevo, una paz, una felicidad y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido de todo corazón con unos cuantos sencillos requisitos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad de su existencia, demuestran las razones subyacentes por las que les resulta difícil la vida. Dejando a un lado la cuestión de la bebida, cuentan por qué la vida les resultaba tan insatisfactoria. Demuestran cómo se produce el cambio en ellos. Cuando muchos cientos de personas pueden decir que el conocimiento consciente de la presencia de Dios es hoy el hecho más importante de sus vidas, están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener fe. Este mundo nuestro ha realizado en un siglo más progresos materiales que en todos los miles de años anteriores. Casi todos conocen la razón. Los investigadores de la historia antigua nos dicen que la inteligencia de los hombres de entonces era igual a la de la actualidad. Pero a pesar de eso, en la antigüedad era penosamente lento el progreso material. El espíritu moderno de indagación, investigación e inventiva científica era casi desconocido. En el dominio de lo material, la mente del hombre estaba encadenada por la superstición y la tradición y toda clase de obsesiones. Algunos de los contemporáneos de Colón consideraban como algo absurdo el hecho de que la Tierra fuera redonda. Otros estuvieron a punto de dar muerte a Galileo por sus herejías astronómicas al decir que los astros eran redondos y que la Tierra no era el centro del universo. Nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿no somos tan irracionables y estamos tan predispuestos en contra del dominio del espíritu como lo estaban los antiguos respecto al dominio de lo material? Aún en el presente siglo, los periódicos americanos tuvieron miedo de publicar el relato del primer vuelo aventuroso de los hermanos Wright. Hicieron en Kittiwake. ¿No habían fracasado todos los intentos de volar? ¿No se había hundido en el río Potomac la máquina voladora del profesor Langley? ¿No era cierto que los más grandes matemáticos habían comprobado que el hombre no podría volar nunca? ¿No había dicho la gente que Dios había reservado ese privilegio para los pájaros? Solamente 30 años después, la conquista del aire era historia antigua y los viajes en avión estaban en pleno apogeo. Pero en la mayoría de los terrenos, nuestra generación ha presenciado una completa liberación de nuestra manera de pensar. Si se le enseña a cualquier estibador un periódico en el que se informe un proyecto para llegar a la luna en un cohete, exclamará: apuesto a que lo harán y pronto. ¿No se caracteriza nuestra época por la facilidad con que se cambian viejas ideas por nuevas? ¿Con que desechamos una teoría o un aparato que ya no sirve por otros que sí sirven? Tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa actitud para cambiar nuestro punto de vista.
Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales, no podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos ser serviles para nada a los demás. ¿No era más importante la solución básica de estos tormentos que la posibilidad de ver la noticia de un viaje a la luna? Desde luego que lo era. La lógica es una gran cosa. Nos gustaba. Todavía nos gusta. No se nos dio por casualidad la facultad de razonar, de examinar la evidencia de nuestros sentidos y de llegar a conclusiones. Este es uno de los atributos magníficos del ser humano. Los que nos inclinamos al agnosticismo no nos sentiríamos satisfechos con una proporción que no se preste a ser abordada o interpretada razonablemente. Eso se trata de ser agnóstico. Si una posición no puede ser demostrada desde el punto de vista científico, si yo no puedo confrontar lo que se me está diciendo con los sentidos, ya puedo ser agnóstico. Es decir, en el sentido neto o lato de la palabra, el agnosticismo es materialismo. Solamente aquello que puedo ver o tener es en lo que creo. De ahí que nos esforcemos tanto por explicar por qué creemos que nuestra fe actual es razonable. ¿Por qué pensamos que es más sensato y lógico creer que no creer? ¿Por qué decimos que nuestra antigua manera de pensar era débil y exageradamente sentimental cuando llenos de duda levantábamos las manos diciendo, no sabemos? Cuando nos volvimos alcohólicos, aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo o de otra manera Él no es nada. Dios es o no es. Ahí la pregunta, ¿qué íbamos a escoger? Llegados a este punto, nos encontramos cara a cara con la cuestión de la fe. No pudimos evadir el asunto. Algunos de nosotros ya habíamos andado un buen trecho sobre el puente de la razón con rumbo a la deseada ribera de la fe. El delineamiento y la promesa de la nueva tierra habían dado brillo a nuestros ojos fatigados y nuevo valor a nuestros postrados espíritus. Manos amistosas se habían tendido para darnos la bienvenida a Alcohólicos Anónimos. Estábamos agradecidos de que la razón nos hubiera llevado tan lejos, pero de cualquier manera no podíamos bajar a tierra. Quizás en la última milla estábamos apoyándonos demasiado en la razón y no queríamos perder nuestro apoyo. El agnóstico se apoya en la razón, es materialista. Así diga que cree en Dios, no le cree a Dios, no actúa como el mandato de su poder superior, sino que quiere hacer lo que él a bien quiere hacer. Y por eso la razón siempre lo va a llevar a la confusión, al desastre y a la perdición, porque solamente entregándose a la ruta espiritual puede recuperarse de esa enfermedad atroz llamada alcoholismo. Eso era natural. Pero pensémoslo como un poco más de detenimiento. ¿No habríamos sido conducidos sin saberlo hasta donde estábamos por determinada clase de fe? ¿Por qué no creíamos en nuestro propio razonamiento? ¿No teníamos confianza en nuestra propia capacidad para pensar? ¿Qué era eso? Sino cierta clase de fe. Sí, habíamos tenido fe. Una fe ciega y servil en el Dios de la razón. Por lo tanto, descubrimos en una forma u otra que la fe había tenido que ver con todo el tiempo. También descubrimos
que habíamos sido adoradores, la emoción que esto nos producía. No habíamos adorado indistintamente a personas, objetos, dinero y a nosotros mismos. Y por otra parte, y con mejor razón, no habíamos contemplado con adoración la puesta del sol, el mar o una flor. ¿Quién de entre nosotros no había amado a alguna persona o a alguna cosa? ¿Cuánto tenía que ver con la razón pura esos sentimientos, ese amor, esa adoración? Poco o nada, como pudimos ver por fin. ¿No eran estas cosas los hilos que formaban el tejido de nuestras vidas? ¿No determinaban estos sentimientos, después de todo, el curso de nuestra existencia? Era imposible decir que no teníamos capacidad para la fe, para el amor y la adoración. En una u otra forma, habíamos estado viviendo por la fe y casi por nada más. Imagínate, la vida sin la fe, si no hubiera nada más que la razón pura, no serviría, no sería vida. Pero creíamos en la vida, claro, que creíamos en ella. No podíamos comprobarla en el sentido en que se puede comprobar que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Pero sin embargo, ahí estaba. Podríamos decir todavía que todo no era más que una masa de electrones creada de la nada, sin ningún significado, girando hacia un destino que es la nada. Desde luego que no podíamos. Los mismos electrones parecían demostrar una mayor inteligencia, cuando menos eso nos aseguraba la química y la física, desde luego. De allí que nos dimos cuenta de que la razón no lo es todo. No lo es todo. Tampoco es la razón en la forma que la mayoría de nosotros la usamos, algo de lo que se pueda depender por completo, aunque venga de las mentes más privilegiadas. ¿Y qué de los que probaron que el hombre jamás volaría? Sin embargo, habíamos estado viendo otra clase de vuelo, una liberación espiritual de este mundo. Gente que se elevaba por encima de sus problemas. Decían que Dios hacía posibles estas cosas y nosotros solo sonreíamos. Habíamos visto la liberación espiritual, pero nos gustaba decirnos a nosotros mismos que no era verdad. En realidad, nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero de una u otra forma allí está. Porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Nadie puede desconocer los milagros. Nos dimos cuenta por fin de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser, como puede serlo el sentimiento que tenemos para algún amigo. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero allí estaba Él. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En última instancia, solamente es allí donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros. En lo más profundo de nosotros mismos puede ser encontrado. En lo más profundo de nosotros. Nosotros podemos solamente aclarar el terreno un poco si nuestro testimonio ayuda a barrer los prejuicios, te permite pensar objetivamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo. Entonces puedes, si así lo deseas, unirte a nosotros en el camino ancho.
Con esta actitud no puedes fallar. El conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad. En este texto de Alcohólicos Anónimos leerás algo sobre la experiencia de un individuo que creía ser ateo. Su historia es tan interesante que vale la pena contar parte de ella ahora. El cambio que operó en su corazón fue dramático, convincente y conmovedor. Nuestro amigo era el hijo de un ministro religioso. Asistió a una escuela de su iglesia en donde se rebeló contra lo que creía ser una dosis excesiva de educación religiosa. Durante los años siguientes, las dificultades y frustraciones lo persiguieron. Fracasos en los negocios, demencia, enfermedades graves, suicidio. Todas estas calamidades ocurridas entre sus familiares cercanos lo amargaron y deprimieron. La primera desilusión de la posguerra, un alcoholismo cada vez más grave, el inminente colapso físico y mental lo llevaron al punto de la autodestrucción. Una noche, estando confinado en un hospital, se le acercó un alcohólico que había tenido una experiencia espiritual. Sintiéndose harto de ello, gritó amargamente: si es que hay un Dios, no ha hecho nada por mí. Pero más tarde, estando solo en su cuarto, se preguntó: ¿es posible que estén equivocadas todas las personas religiosas a quienes he conocido? Mientras estuvo tratando de contestarse, se sintió muy mal. Pero de pronto, como un rayo, le vino una idea que opacó todo lo demás. ¿Quién eres tú para decir que no hay Dios? Este individuo relata que se levantó precipitadamente de la cama para caer de rodillas. Al cabo de unos segundos, se sintió abrumado por la convicción de la presencia de Dios. Lo saturó la seguridad y majestuosidad de una manera creciente. Las barreras que había construido a través de los años fueron arrolladas. Estaba ante la presencia del poder infinito y del amor. Había pasado del puente a la orilla. Por primera vez vivía en compañía consciente con su Creador. Así fue colocada en su lugar la piedra angular de nuestro amigo. Ninguna vicisitud posterior la ha hecho tambalear. Su problema alcohólico fue eliminado. Esa misma noche, hace años, el problema desapareció. Salvo algunos breves momentos de tentación, el pensamiento de beber nunca ha vuelto a su mente. Y en estos momentos de tentación ha sentido una gran repulsión. Es aparente que no podría beber ni aun queriendo hacerlo. Dios le ha devuelto la cordura. ¿Qué es esto sino un milagro de recuperación? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Humildemente se ofreció a su hacedor. Entonces supo. De igual manera, Dios nos ha devuelto el sano juicio para que el individuo, la revelación fue súbita. A algunos de nosotros nos llega más lentamente, pero Él ha llegado a todos los que lo han buscado sinceramente. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se nos reveló. Básicamente, hasta aquí llega lo que es el capítulo 4 del texto básico, nosotros los agnósticos, de tal como está redactado en el texto. Pero de todas maneras habrá muchas preguntas que este texto deja. Por ejemplo, ¿qué es un ateo? ¿Qué es un hombre religioso? ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un gnóstico? ¿Qué es un agnóstico? Entonces,
pues esos significados a la postre no importa, lo que importa es saber que nuestros prejuicios y nuestra forma de pensar frente a los temas espirituales muy posiblemente nos hicieron hundir en el alcoholismo o en cualquier adicción. Por eso, aún con tu idea que te la respetamos y tu filosofía que te la respetamos dentro de la comunidad, hacemos un llamado cordial a que abras tu mente y nos hagamos estas preguntas. Yo puedo decir que soy un hombre creyente, religioso, de prácticas religiosas, pero realmente mi comportamiento privado, particular, esos actos donde nadie me está viendo, ¿son de acuerdo a una buena y excelente moral? Si esos actos fueran puestos en público, serían unos actos acordes a unos buenos comportamientos. Si yo de pronto digo creer en Dios y realmente no le creo a Dios porque no hago la voluntad de Dios, sino que hago mi propia voluntad. ¿No fue acaso mi propia voluntad la que me ocasionó la enfermedad del alcoholismo o cualquier otra adicción? Por eso el agnóstico se rige por la razón. Lo que no puede deducir, lo que no puede explicar, lo que no se puede comprobar en el laboratorio, para él no existe. Si no puede meter el dedo en la llaga, para él no existe. Pero los principios espirituales, los milagros espirituales están por todas partes. Hay que abrir su mente, su corazón, sus ojos, para darse cuenta que la vida espiritual existe, que la vida espiritual opera, que no hace falta ser más dueños de esos sentidos que muchas veces nos han creado confusión, sino que por el contrario, abrámonos a la ruta espiritual, que es el único camino para la recuperación. Y entre más rápido lo hagamos, mejor para nosotros, porque de la mano con nuestro Creador o nuestro Poder Superior, como cada quien lo entienda, ese proceso de recuperación es más fácil, es llevadero, y todas las bendiciones espirituales, o como lo dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, todas las dádivas espirituales son dadas por ese Poder Superior. Si no lo tienes dentro de ti, ¿quién te las va a dar? Solo nunca pudimos. No nos podemos dar a sí mismos dádivas espirituales, por lo tanto requerimos que lleguen de ese poder espiritual, de ese poder superior, y debemos estar de la mano con él. Si ya es la única manera de solucionar mi problema, y si de ahí viene mi recuperación, vale la pena intentarlo, vale la pena creer y abrir mi mente a un poder superior, no importa cuál sea la idea que yo tenga de él. De todas maneras, así podremos llegar a la ruta espiritual y seguir el programa de Alcohólicos Anónimos, que es con Dios de la mano. Él da las bendiciones y Él nos puede sacar de la enfermedad del alcoholismo, siguiendo los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos, los 36 principios, los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial. Amigo, que Dios nos dé mucho entendimiento, que Dios nos dé la recuperación, nos devuelva el sano juicio, porque nosotros solamente dañamos el sano juicio y nos volvimos infantiles. Él realmente puede devolvernos el sano juicio, recuperarnos, ser personas de bien, útiles, serviciales. Podemos realmente ser personas que le podemos servir a nuestros semejantes sin esperar nada a cambio. Ser honrados, honestos, sinceros, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos. Y decirnos a nosotros, nuestros comportamientos son los que un poder superior esperan de mí, o son los que yo he querido siempre, gobernando mi propia existencia y cometiendo toda clase de equivocaciones. El programa de Alcohólicos Anónimos está estructurado en la creencia en un poder superior. Desde el segundo paso, admitimos a que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Desde el segundo paso, ya debemos tener actitud de creencia en ese poder superior para poder realizar el programa de Alcohólicos Anónimos. Vale la pena intentarlo, vale la pena dejar los prejuicios, vale la pena dejar todas esas viejas filosofías que solamente hacen acrecentar nuestro ego que nos ha metido en innumerables problemas, nos ha creado enfermedades.
y por lo tanto no nos queda sino más que una ruta, queridos amigos, que es la ruta de la fe, la ruta de la espiritualidad, creencia en un poder superior a nosotros mismos, para seguir adelante en el programa de los 36 principios que devuelven la felicidad. Muchas gracias, que Dios los acompañe hasta el día que Él los necesite y que nos encontremos en el destino de la marcha feliz. Un feliz día y que Dios los bendiga. Gracias por tu participación, que encuentres tu paz interior. Permita que el poder superior te guíe, porque no pudiste sola o solo, y jugando a Dios solo cometiste errores. Ahora, cogido de la mano con ese poder superior y entre muchos, podemos lograr lo que solos no pudimos, permitiendo un nuevo esquema que permite crecer en espíritu, dando lugar a que una nueva vida te llene.